Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un enorme placer saludarlos nuevamente, saber que están del otro lado y compartir este tiempo especial. Incapacitados. Es un título llamativo, lo sé, y no necesariamente llamativo para bien, no que sea algo que, wow, qué interesante, pero es llamativo. Surge de del análisis de la porción de la semana, una porción en la que nuestro querido Abraham está justamente incapacitado. Dice la Torá en la porción de la semana, que es la porción Vayera, que traducido es y apareció. En Génesis 18, versículo 1, dice así: Después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Es interesante cómo empieza esta porción porque dice después. ¿Después de qué? Después de lo que había acontecido capítulos antes, él se había realizado la circuncisión. Abraham, el viejo Abraham, siendo un anciano ya, había realizado su circuncisión y estando en ese proceso de recuperación de su circuncisión, cuenta la Torá, estaba sentado a la puerta de su tienda, a la entrada de su casa, bajo el calor del día. Según nos cuenta el Midrash, la tradición oral, estaba muy probablemente en el tercer día después de su circuncisión, que es el día más complicado de todos. Es el día en donde las fiebres se suben, el proceso de recuperación, sobre todo en una época donde no había los tratamientos de asepsia de hoy, posoperatorios, sino que las condiciones eran precarias, ¿no? Hace milenios, él estaba en mucha debilidad. Bueno, en ese contexto se da esto. Él vio tres varones que estaban junto a él. Cuando lo vio, salió corriendo. Subraya esto, por favor, es muy importante. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró rostro en tierra. Y él dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense debajo de un árbol. Yo traeré un bocado de pan y sustenten su corazón, y después pasarán, pues por eso han pasado cerca de su siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Les dije, subrayen esto de salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, porque de lo que quiero hablar específicamente hoy es de la proactividad. La proactividad. Abraham ve una oportunidad para hacer algo que iba en consonancia con lo que él era, se perfilaba a ser. Abraham quería ser la idea de un nuevo prototipo de hombre. Abraham quería otra humanidad. Recuérdense que Abraham es descendiente de Shem, de los que salen del arca, de un mundo que había surgido casi del exterminio a causa de la maldad, la violencia, el odio sin causa, el tratamiento hostil entre seres humanos. Y Abraham está delante de la oportunidad de ser una nueva persona. Él se plantea ser una nueva persona para tener una nueva humanidad. Y él aquí tiene una oportunidad. Ve gente que va pasando por el camino. Él tenía su casa junto al camino. Ve gente que va pasando y nos cuenta el Midrash que era un lugar de tránsito donde más adelante era peligroso, solía hacerse gente a la orilla del camino para salir a asaltar a las personas. Él les dice: bueno, entren, quédense, yo les daré de comer, les atenderé, y así ustedes podrán seguir, porque él procuraba instituir una nueva realidad humana mucho más, digámoslo, amigable, afable, amable. Y él tiene la oportunidad y él sale corriendo, él se apresura. Por eso les digo que voy a hablar de la proactividad. Él se apresura, dice aquí la Torá, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. No esperó a que pasaran, a ver si lo saludaban. Él sale, porque él tiene una iniciativa, él toma la iniciativa. Esa es la proactividad, ¿no? Tomar la iniciativa. Siempre es bueno tomar algún tipo de referencia conceptual, ¿no? Buscar en la Wikipedia o en algún diccionario por ahí, va a decir más o menos algo parecido a que la proactividad
es una actitud de ciertas personas para anticiparse a las situaciones, para prever lo que va a pasar y actuar en consecuencia, anticiparse a las tareas que requieren ser gestionadas con responsabilidad, con iniciativa y una alta capacidad de respuesta. Eso es una persona proactiva, una persona que se anticipa, una persona que gestiona, que se adelanta, que se compromete con la causa y que puede responder a lo que se pueda presentar. Ese es alguien proactivo. Aquí vamos a hablar de una proactividad de vida, de nuestra capacidad, muy adormecida, por cierto, mucho, de anticiparnos, de tomar la iniciativa, de empezar antes, de que antes de que se presente el desafío, ya estar trabajando en ello, de que antes de que se presente la dificultad, haber previsto qué se podía hacer. Esto para que lo apliquemos a la vida de nosotros en cualquier área. Si somos proactivos, no solamente que tendremos capacidad de respuesta por si algo sale mal, sino que tendremos una preparación anticipada por si se presenta una buena oportunidad de que algo salga bien. Y yo, como fui proactivo, me preparé y luego pude llevar a cabo cualquier cosa sea. Abraham es el arquetipo, hablando en términos hebreos o judíos, en la tradición judía, es el arquetipo del Gesed en las enseñanzas místicas. El Gesed es la bondad, el favor, la merced. Él no esperaba que la gente necesitara de su ayuda, sino que él era proactivo en darla, ¿no? Está en la puerta de su tienda y de pronto ve que va gente por ahí que va a necesitar ayuda, apoyo, posada, y él sale a ofrecer la ayuda. Y por eso se convierte en el padre de lo que llamamos hoy día fe. El padre de la fe, respetado, honrado en las tres grandes tradiciones del mundo, a saber, el cristianismo, el judaísmo y el islam, lo tienen como padre de la fe, como el padre de la bondad, como el padre de este arquetipo de la amabilidad. ¿Por qué? Porque se anticipó, salió corriendo, dice la escritura, de la puerta de su tienda a recibirlos. Este principio es una constante en la Biblia y es una constante en la vida. Aquel que corre primero lleva ventaja. Insisto sobre alguna idea que dije hace unas cuantas enseñanzas. Cuando yo hablo de ventaja, no hago ventaja con respecto de otro, de alguien más con quien estemos en competencia. Pero el que toma la iniciativa lleva ventaja con respecto a la vida. Le da una ventaja hacerlo así que si lo hiciera de otro modo. Nos cuenta la escritura, es un personaje y una historia muy conocida, la de David. David, el pequeño David, que no sé de dónde se hace la gente la idea, bueno, por caricaturas y dibujos animados, suele leerse la historia como que era un niño chiquito que acabó con Goliat. No, era un hombre que se asumía como que podía pelear con Goliat. Estaba en desventaja. No era acostumbrado a ser soldado, a la guerra, pero él piensa que puede enfrentársele. Él dice, ha acabado con osos, he acabado con leones, con fieras, y no va a poder con este gigante. Entonces se lo enfrenta. Pero hay una clave en la victoria de David. Dice primero de Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Esto yo lo digo con un dicho que es muy popular aquí donde vivo, aquí en esta zona de Colombia. Y es, alguien está hablando con otro, disputando de boca, ¿no? Verbalmente. Y dice, no, mijito, a ver cómo es. Cuando usted venía, yo ya iba. O sea, yo ya vine y fui. Usted salió hacia mí, yo ya había venido aquí, ya iba de regreso. Eso más o menos es lo que hace David. Cuando el filisteo, Goliat, se levanta para ir a la pelea, David ya estaba peleando. Esa es la clave. Y es una de las cosas por las cuales muchos no prosperamos en cualquiera que sean los retos y desafíos de nuestra vida.
porque esperamos a que se presente el asunto para entendernos con él. Y ahí perdemos ventajas que podríamos llevar. Yo suelo citar en este tipo de pensamiento, en este tipo de textos, suelo citar una palabra que se me antoja muy bonita, que dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. El yugo de la vida, la carga, la responsabilidad, la tarea de la vida. Es decir, qué bueno le fuera al hombre que desde pequeño se haga cargo de sí mismo. Qué bueno, qué ventajoso sería que arranquemos con ventaja, con la ventaja que nos da el sabernos en disputa, en lucha, en confrontación, en responsabilidad. Qué bueno fuera para cada uno de nosotros. Tomar la iniciativa, dar el paso primero. Hay otro dicho popular, ¿cómo es? El que pega primero, pega dos veces. En una pelea, el que asesta el primer golpe lleva algo de ventaja. Por ahí ese primer golpe marea un poco al opositor. Así es la vida. En la vida se trata de que nos anticipemos, de que seamos proactivos. Siempre lleva ventaja aquel que empezó a prepararse antes. Carlitos Tevez, un exfutbolista, ahora técnico, cuenta cómo eran los días compartiendo equipo con Cristiano Ronaldo, tal vez el más grande atleta de todos los tiempos, increíble. Y él dice, cuando llegábamos al entreno, a comer, a calentar, a hacer ejercicio, para antes del entrenamiento como tal, este tipo ya estaba en el gimnasio ejercitándose, trabajándose, en lo personal, antes de ir al entrenamiento grupal. Entonces yo dije, no, yo aquí no, lo voy a superar a él y al que sea. Y decidí llegar una hora antes. Bueno, llegué una hora antes y ya estaba Cristiano Ronaldo ahí en el gym. Y bueno, voy a llegar media hora más antes. Bueno, llegué y ya estaba Cristiano en el gym. Dijo, al final tuve que rendirme porque aquí no puedo llegar aquí de madrugada. Y por eso Cristiano se convirtió en el número uno en su momento. Porque no era solo el talento, era la entrega, la disciplina, la proactividad. Antes de que su cuerpo requiera un estado óptimo por la demanda física del deporte, él ya lo tenía a punto. Él ya lo tenía a punto. Porque la vida requiere de eso. Y por eso él desarrolló su carrera y muy pocas lesiones. Al contrario de muchos otros jugadores. Que cuando se entendían con su cuerpo, cuando se lesionaban. Tengo que darle recuperación, tengo que mejorar la dieta, Él desde antes se ejercitaba, se exigía, se entrenaba. Buenos hábitos alimenticios, proactividad. Y eso lo convirtió en el mejor. Ahora, ¿qué quieres tú? Por supuesto que no estoy hablándole a un grupo de futbolistas de élite o aspirantes a ello. Pero ¿qué quieres tú? Quiero informarte que vas a necesitar mucha proactividad. Empezar antes, tomar la iniciativa, no esperar a la oportunidad, a que me llamen, a que me digan. Hay que ser proactivos. Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Como si la vida fuera solamente esforzarse. Porque está comprobado que estamos en un mundo en donde no alcanza con el esfuerzo, donde la vida requiere de muchas más cosas. Alguien dirá de golpes de suerte, alguien dirá de oportunidades, alguien dirá que la vida me sonría, alguien dirá de la beneficencia divina. Pero nunca es tan fácil, porque a veces se da la oportunidad, yo le echo ganas, pero no tengo con qué, no tengo el recurso, no tengo la cuota inicial, no tengo algo para empezar, no tengo capacidades físicas, no tengo algún don sobresaliente, ni nada que se le parezca. Y entonces aparecen, como si fuera tan fácil. Como si fuera tan fácil. Bueno, es precisamente de eso de lo que le quiero hablar. Sí, el tema es, en general, un ánimo a la proactividad, pero le quiero hablar aquí, en honor al título, de las incapacidades. Como si fuera tan fácil. ¿No ves que no se puede? ¿No ves que no se puede? ¿No ves que no tengo?
No es que yo no vengo de una familia de sobresalientes en esto o aquello. No es que yo no vengo de una familia rica que normalmente haga negocios. No es que no vengo de una familia de pudientes. No es que no soy un atleta. No es que no tengo cualidades físicas. No ves que esto o aquello. La incapacidad, o lo que es peor, la incapacitación, es un terrible daño. No solo la incapacidad, el estar incapacitado para algo, sino la incapacitación. Una tendencia que se ha vuelto natural, no tendría por qué serlo, en el ser humano, una tendencia, digo, a incapacitarnos, a ponernos en un estado de incapacidad. Porque la incapacidad es algo que suele ocurrir antes en la mente que en la realidad. Nos incapacitamos a nosotros mismos. Antes de que la realidad me diga, no estás capacitado, no puedes, que el cuerpo esté en estado de incapacidad, limitado por una disfunción, por una literalmente incapacidad o discapacidad. Antes que eso, aquí nos incapacitamos. Sé que soy en extremo duro, pero permítanme. La posición de Abraham en el pasaje base, el texto de nuestra porción, la posición de Abraham no era precisamente cómoda. El tipo estaba en lo más duro de su incapacidad, operado, o sea, hecho una circuncisión por él mismo, en condiciones totalmente rudimentarias, sin analgésicos, sin antibióticos, con una fiebre alta. ¿Saben lo que es la circuncisión, no? Con su área íntima dolorida, con una terrible situación. En lo último que alguien pensaría es salir a ver a quién se le ofrece ayuda. En todo caso, si alguien la necesita, que me busque, ¿no? Y bueno, puedo tender la mano. Pero yo salir a ofrecerme. Él estaba en lo más duro de su incapacidad. Pero una limitación física o de cualquier otro tipo no tiene por qué necesariamente limitar lo que somos. Yo puedo estar limitado en lo físico. Y escuche, y más adelante lo voy a desarrollar un poco más. Yo puedo estar limitado en lo físico y puedo incluso estar limitado en lo mental. Eso no tiene por qué limitar la persona, lo que soy. Dice, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando él en la puerta de su tienda en el calor del día. O sea, las condiciones eran difíciles, tierras por allá desérticas, con calor y él con fiebre. Todas las situaciones estaban dadas para que él diga, no, yo me he hecho por allá en un chinchorro, en una hamaca, en unas sábanas en el piso, buscando frescura, buscando quietud, buscando solaz. No, él va y se anticipa, porque él tenía claro una cosa, yo quiero una nueva humanidad, y una nueva humanidad no puede surgir de algo distinto a un nuevo hombre, y él procuraba ser ese hombre, y él le sale al encuentro a la situación, él toma la iniciativa, él pega primero. Cuando uno quiere lograr algo, o hacer algo, siempre, escuche, siempre va a encontrar los modos. Si no, siempre va a haber las excusas. Es simple, duro pero simple. Cuando uno quiere algo, siempre va a encontrar el modo de buscarlo, de perseguirlo, de luchar por eso. ¿Cómo se dé? Esa es otra historia. Pero cuando yo quiero algo, siempre voy a buscar y a encontrar el modo de llevarlo a cabo. Si no, siempre voy a ver las excusas, los impedimentos, las incapacidades, el montón de cosas que me incapacitan para esto o aquello. Siempre. Siempre habrá algo que podamos hacer en relación con lo que buscamos. Siempre, pero que siempre habrá algo que podamos hacer en relación con lo que buscamos, con lo que queremos o con lo que perseguimos. Aunque nos limite la realidad, aunque nos limite la edad, las condiciones físicas y todo el montón de aditamentos que tiene la vida que a veces se nos visten de obstáculo, impedimento, incapacidad. Claro, hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Tampoco podemos hacernos los tontos. Un recién operado de su apéndice, como me tocó a mí hace unos años, de su vesícula, de los riñones,
Un recién operado no puede correr una maratón, ¿verdad? Un recién operado no puede correr una maratón. Pero ¿en serio no puede hacer algo para convertirse en un maratonista? ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? Un recién operado no puede correr una maratón, pero ¿en serio no puede hacer algo así en su condición de recién operado para algún día convertirse en un maratonista? ¿No puede aprovechar su incapacidad, su tiempo de incapacitado, para alimentarse bien, para cambiar la dieta, para mejorar hábitos, para trabajar su parte mental? Porque un maratonista no es alguien que solo corre, necesita una parte mental muy trabajada. ¿En serio no puede hacer algo mientras está incapacitado? Estos días he tenido que ver mucho con esta palabra, incapacidad. Mi amigo, para los que del grupo supieron que mi amigo Manuel tuvo un golpe bastante grave. Pudo ser muy terrible lo que le pasó, un golpe en la cabeza. Gracias a Dios él está bien, está en exámenes, está incapacitado recuperándose, ¿no? O viene de estarlo, porque, bueno, es un tipo que se mueve. Y de un golpe muy grave en su cabeza. Y estuvo incapacitado. A mi padre, semana y media atrás, lo tuvimos aquí en casa durante una semana larguita también, justamente porque lo incapacitaron, porque tuvieron que hacer una cirugía de vesícula. Y estuvo incapacitado. Y con ambos compartía, fue más o menos el mismo día. Mi papá estaba con 2 días de recuperación de su cirugía cuando mi amigo Emanuel tuvo su accidente. Mi amigo está muy lejos, pero estuvimos todo el tiempo, hemos estado en contacto, siempre estamos en contacto con él, y en este caso con su esposa por lo que le pasó a él, ¿no? Pero estuve relacionado con esto de la incapacidad. Yo mismo he estado incapacitado. Y un incapacitado está muy limitado, pero tanto con mi padre, como con Emanuel, como conmigo mismo, lo hablaba y decía, bueno, ¿qué crees? ¿Incapacitado para irte a levantar pesas? ¿Incapacitado para irte a correr una maratón? Porque no estás incapacitado para vivir. Hay algo que puedes hacer en ese estado de incapacidad. ¿Qué tal si usas este tiempo para relajarte? Porque no siempre es, bueno, estás ahí, usa el tiempo para orar, para pensar, no para... A veces es para que no pienses, para que te relajes, para que vuelvas a trabajar el sentir. Porque gran parte del problema que tenemos hoy día, que nos incapacita para hacer muchas cosas, es la lucha con todo ese barullo de cosas en nuestra mente. Hay que echarle ganas, hay que lograr, hay que conseguir, hay que... Incluso este tema que estoy transmitiendo, la proactividad, hay que ser proactivos, hay que lograr. Y a veces, para ser proactivos, lo mejor que podemos hacer es regalarnos momentos de quietud. Y cuando uno está incapacitado para hacer algo, son momentos fantásticos para estar quietos, incluso de la mente, incluso no pensar, incluso no buscar la idea, el nuevo negocio. A veces es un buen tiempo para sentir, para sentirnos, a ver qué es lo que me pide mi alma, pero no procesándolo a nivel mental, no tratando de convertirlo en ideas, en conceptos, sino en quietud. Me siento, siento y me siento. Siento la realidad, siento lo que pasa, siento lo que sucede y de ahí salgo nuevo. Sintiendo más y sintiéndome más. Para luego, cuando arranque de nuevo la lucha, la persecución, el trabajo, no olvidarme de qué es lo que realmente busco y sentirme siempre. Siempre habrá algo que podamos hacer. Siempre. Borges, uno de mis lectores favoritos, no es ningún secreto. Borges siguió leyendo y componiendo poemas a pesar de su ceguera. Subraye lo de poemas porque él era autor de cuentos, autor de ensayos, autor de obras, pues, autor sumamente prolífico. Él llega a quedar ciego. Era muy difícil escribir y leer. Entonces, ¿qué hizo Borges? Bueno, como era más fácil memorizarse un poema que un ensayo, que un tratado, entonces empezó a escribir poesía. Porque por la rima y por los juegos de palabras era más fácil, era como recurso mnemotécnico,
dedicarse a la obra creativa en su soledad y luego cuando tenía un escribano, dictarle para que le escribiera. ¡Increíble! ¡Qué barbaridad de tipo Ola! Él dice, pues llegó la época en que ya no podía leer y él toda la vida fue un lector. Dice en una entrevista, le preguntan, ¿cuál fue el gran hecho en su vida? Dice, yo creo que el hecho capital en mi vida fue la biblioteca de mi padre. Que mi padre me haya dejado su biblioteca, porque dedicó toda su vida a la lectura. Y luego, por accidente, se dedicó a escribir. Y luego él queda ciego. Pues dice, ciego ya no podía leer obras nuevas, me dediqué a releer lo que siempre habrá leído. A releerlo en su mente. Un incapacitado, o en este caso un discapacitado visual, un ciego, que podía la realidad limitarlo, su cuerpo limitarlo, pero eso no tenía por qué limitar su ser. Beethoven compuso con todo y su ceguera, con su sordera, perdón. Imagínense una cosa esta, un músico sordo, pero no de ahí, de su sordera, de un Beethoven que se fue ensordeciendo, no salieron las grandes obras. Siempre habrá algo que podamos hacer. Tenemos en nosotros un hermoso compañero, un señor, una persona bastante adulta, discapacitado desde hace muchos años, jubilado, que no renuncia a prepararse. Un señor en silla de ruedas porque es piloto. No fue, es piloto. Eso es él. Se llama Vicente. Y tuvo un accidente de avión y está en una silla de ruedas desde hace varios años. Pero es un tipo que si no está en exámenes médicos, en el hospital, en cosas, el tipo está preparándose, está estudiando, se forma de nuevo, ya está jubilado y puede resignarse a esa silla de ruedas y a pasarla lo mejor que pueda. Pero el tipo quiere prepararse, quiere estudiar, está ahí echándole ganas, aprendiendo algo nuevo, porque la limitación de sus piernas o de su cuerpo no tiene por qué limitar su ser. No me fui a Borges, que no hace muchos años que se fue. Él se fue para que yo viniera, porque muere cuando, el año que yo nazco. No hablemos de Beethoven, que nos queda lejos. Este señor está vivo, este señor Vicente, nuestro querido compañero. Y es un crack, con todas las letras. Discapacitado o incapacitado. Si él quiere serlo, se deja incapacitar el alma. Pero él dice que no. Y se prepara y estudia y le echa ganas, intenta una y otra cosa. ¿Cómo salgan? Esa es otra historia. Él lo intenta. Él quiere prepararse. No renuncia a prepararse. Y uno se preguntaría, ¿y a prepararse para qué? Una pregunta legítima, ¿no? Queridos, a prepararse para la vida, a prepararse para la oportunidad, para cuando la vida sonría, o lo que sea, la narrativa que le quieras poner a eso. En mi país tenemos un dicho, no sé en qué otras zonas de la región, pero el dicho dice que las oportunidades se presentan calvas. Las oportunidades se presentan calvas y es una realidad que intenta decir que las oportunidades son escasas. Casi ni las vemos. Y yo pienso que esto ha sido así en la historia. La oportunidad, propiamente dicha, es notada, notamos su presencia después de que pasó. Uy, aquí pude dar una oportunidad y no me di cuenta. Y a veces nos damos cuenta que puede haber ahí una oportunidad. Pero la clave, la diferencia en la vida la hará el en qué modo nos sorprendan esas oportunidades. ¿En qué modo me toma, en qué estado me toma esa oportunidad? Y para estar preparados para ese momento de la oportunidad, nada tan apropiado como esta mencionada proactividad, es decir, tomar la iniciativa, ir un paso adelante. Yo me preparo, como nuestro compañero Vicente, yo me preparo, ¿para qué? No sé, mañana Dios me levanta de esta silla, mañana y los médicos descubren un nuevo método, mañana y algo pasa, o mañana y tal vez sigo en la silla, pero mañana y tal vez se me da una oportunidad, y yo mientras tanto me voy a preparar académicamente, voy a estudiar.
Soy un anciano discapacitado, tengo la vida hecha en el sentido de la jubilación, tengo que conformarme con esto, tengo que conformarme con mi situación. Pero yo le digo que no a eso. Yo me preparo a ver si puedo generar algo más. Generar no para ganar, para la vida, para darse. Miren, esto, si se quiere, es incluso un asunto de optimismo. Es un asunto de optimismo. Uno es proactivo, escuche, uno es proactivo, se anticipa, tiene iniciativa para adelantarse a las cosas y hacer algo, se prepara para algo antes de la ocasión de ocuparse en eso para lo que se ha preparado. Uno lo hace porque de algún modo uno espera a que se dé una buena ocasión. Por eso le digo que es un asunto, si se quiere, de optimismo. Uno se prepara, uno es proactivo porque uno siempre tiene ahí guardada una esperanza de que se dé una oportunidad. Una confesión. Siempre me he considerado como una especie de antioptimismo. A mí mismo me he considerado a mí una suerte de persona antioptimismo. No digo antioptimista, porque eso me convertiría en pesimista y tampoco lo he sido. Sino que me considero una especie de antioptimismo, o sea, un contradictor del optimismo, a secas, por tantas cosas que he visto y efectos nocivos. Gente que no, todo va a estar bien. Genial, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sí. Entonces, va a estar bien y no va a hacer falta y voy a tener, qué sé yo, salud y voy a tener fortuna y voy a tener buena familia. ¿Por qué? Porque la vida es buena, porque sí, porque yo tengo fe. No, eso no es fe. Es un optimismo ingenuo. Pero siempre he sido, al tiempo que un antioptimismo, he sido un buscador de razones para el optimismo. A mí me cuesta decir, no, todo va a estar bien, ¿por qué? Porque sí. Cuando yo me doy cuenta en la realidad de que muchas veces te esfuerzas, te concentras, le echas ganas y las cosas se ponen complicadas, las cosas van para otro lado, en contravía, y eso me ha llevado a ser antioptimismo, porque la persona que no se prepara para si las cosas se ponen de pronto mal, no logra nada. Entonces, es un extraño espécimen de antioptimismo, pero al mismo tiempo soy un buscador de razones para el optimismo. Me gusta pensar en que, bueno, mañana la vida puede sonreírme. Entonces, voy a prepararme para esto. ¿Qué sé yo? Voy a sembrar aquí una moneda, voy a invertir aquí 3 pesos, voy a estudiar aquí un poquito este tema, voy a empaparme un poco de qué se trata este asunto, para cuando se presenta la ocasión, la oportunidad, y por ahí puedo sacar provecho de esto. Entonces, al tiempo que soy antioptimismo, soy un buscador de razones para el optimismo. Yo creo que la cosa se puede poner buena por esto y esto otro. Yo creo que ustedes me han oído hablar de la superstición, de que no podemos ser supersticiosos. Pero si yo le dijera que también yo guardo mis supersticiones, no, bromeo un poco con eso, pero yo suelo ayudar a la gente a aterrizarse. No vivas por sueños así del aire. Sin embargo, yo he regido mi vida en muchos aspectos por sueños. Tanto ilusiones de la mente como literalmente sueños que tengo. En alguna ocasión vivía en un pueblo y ese pueblo tuvo una prosperidad y luego una caída tremenda. Y cuando la gente dijo, no, se está yendo todo el mundo de este pueblo, es Tauramena, Casanar, el pueblo del que les he hablado algunas veces, se iba la gente, vendían las casas muy baratas, porque se acabó el trabajo, pasó el boom petrolero y demás. Yo tengo un sueño alguna vez, donde en mi sueño veo que llegan, había filas parqueadas en un terreno de furgones, de carros de carga, con alimentos, con víveres, con un montón de cosas. Y la percepción con la que yo me levanto es, pues este pueblo va a tener una prosperidad inusitada. Y me acuerdo que llego y le cuento eso aquella vez a mi mujer, a mi suegra, unas personas que habían ahí. No es momento de irse de Tauramena, es momento de creer en Tauramena y que Tauramena se va a levantar
y va a haber mucha prosperidad en Tauramena. No, pero ¿de dónde? Si acabó el petróleo y ya no va a haber. Listo, ya estuvo. El momento de Tauramena pasó. Bueno, Tauramena, yo me fui, no por la situación, sino por decisiones de ir a cambios, cuando me fui a Valledupar a empezar a trabajar en mi vocación y todo esto. Y venía de cuando en cuando. Y es increíble cómo después de unos 9, 10 años vuelvo a Tauramena y tuvo un cambio, una reforma total. Volcó su economía del petróleo, de la dependencia del petróleo, a la agricultura, al turismo, a la ecología, a la ganadería. Es impresionante. Ahora es un pueblo bello, siempre fue pues, bonito, pero es un pueblo bello, pujante, hay comercio, hay movimiento, siendo solo un pueblo. Y eso me llevó a que en aquel entonces, cuando yo iba a viajar, decidí no vender mi casita allá en ese pueblecito. Era la primera idea, vender para ver qué me puedo conseguir a donde me voy. Y esa casita aún la tenemos en Tauramena. Más allá de lo que pueda significar la casa es el hecho como le digo, confiar. Siempre me he detenido a buscar razones para el optimismo. Y cuando uno es proactivo, cuando uno toma la iniciativa, cuando uno dice, voy a invertir aquí una moneda, una intención, un esfuerzo, uno está siendo de algún modo optimista. Jorge Luis Borges, en la dedicatoria a una de sus obras, conocida como Historia de la Noche, en donde recopila unos poemas de sus mejores poemas, en la dedicatoria, a quien fuera su secretaria y más adelante, por un breve tiempo, su esposa, una parte, no toda la dedicatoria, le voy a leer, pero una partecita le dice, por una curiosa isla de cisnes, por un gato en Manhattan, por Kim y por su lama escalando las rodillas de la montaña, por el pecado de soberbia del samurái, por el paraíso en un muro, por el acorde que no hemos oído, por los versos que no nos encontraron. Su número es el número de la arena, por el inexplorado universo. Y ahí él continúa con su dedicatoria, pero me llama mucho la atención estas palabras. Por el acorde que no hemos oído, guardando siempre una esperanza de descubrir una nota nueva en la música. Por los versos que no nos encontraron, o sea, una idea de que hay todavía mucha revelación, digámoslo, mucha inspiración del espíritu ahí esperando a que el hombre la permita en su ser y manifieste muchos versos. Dice, su número es el número de la arena, casi infinito. A él lo asistía una esperanza. Hay todavía mucho por manifestarse. Hay mucha cosa buena, mucho asombro todavía por descubrir. Y lo asistía a esa esperanza. Era un optimista, de la vida, y para ello se preparaba. Esto hace el proactivo. Yo no sé cuándo se va a presentar la oportunidad, pero ¿de qué sirve que se presente si yo no estoy a la altura? Si yo no me hago digno de esa oportunidad. Por eso dice el autor a los hebreos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Quién no quiere tener un encuentro angelical, un encuentro con ángeles, un encuentro con una manifestación divina, una epifanía? Bueno, prepárate para eso, ejercítate, practícate en la piedad. Dice otro texto, ejercítate en la piedad. O sea, sé amable, sé amable, sé buena gente, sé buena papa, decimos en Colombia aquí en coloquial. Sé buena papa con la gente. No sabes en qué momento estás atendiendo un ángel. Y yo sé, me asiste la certeza de que el autor a los hebreos dijo esto pensando en el pasaje de Abraham. No te olvides de la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Si se fijan, el texto de la Torá dice, después le apareció el Señor a Abraham en el Encinar de Manre. ¿Cómo tuvo lugar esto? Bueno, él estaba a la puerta de su casa en el calor del día y él alzó sus ojos y vio 3 personas que estaban junto a él. Y cuando los ve sale corriendo a atenderlos. ¿Cómo se preparó Abraham para el encuentro con lo divino? Se preparó atendiendo hombres. Se ejercitó.
Las oportunidades se presentan calvas. La oportunidad de encontrarte con Dios se presenta escasamente. Por ahí se viste de alguien necesitado, que no te va a pedir ayuda, pero que tú puedes ser proactivo e ir a ofrecerla. Así que, como dice Gálatas 6:10, en cuanto tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Tú no sabes qué acto de bien que hagas se está convirtiendo en tu preparación para la oportunidad de tu vida. Entonces, voy redondeando. ¿Incapacitados? Tal vez en la mente, porque en la voluntad siempre habrá reservas de fuerza que nos pueden ser muy útiles. Si nos incapacitamos, es en la mente. Porque en la voluntad siempre podremos encontrar una reserva. Me limita el cuerpo, me limita la mente. Pero hay veces que aunque no queramos, en la voluntad encontramos algo para decir, me va a levantar. ¿Por qué? Aquí ya me salgo del optimismo y voy a la realidad. Porque si me quedo ahí postrado y tirado sin hacer nada, o haciéndolo, la vida va a seguir. La diferencia no la va a hacer la vida sola. La diferencia la hago yo. Entonces me da lo mismo quedarme ahí muriéndome en mi pena, en mi autocompasión, diciendo por qué no es que no hago algo, que levantándome a hacer algo. Y levantándome a hacer algo puedo cambiarlo todo. Entonces es simplemente una decisión medianamente inteligente. Intentar hacer algo. No me sale de la mente, no me sale de la emoción, me sale de la voluntad. Y esto incluso cuando la incapacidad esté en la mente, en las capacidades o las limitaciones cognitivas, en realidades paralizantes. Si analizamos el arte, bello arte, el gran arte, ha surgido de las mentes más agobiadas y dispuestas, incluso para la rendición y la renuncia. De ahí sale el más bello arte. Pienso, por ejemplo, en Adele. Adele, la voz más bella, tal vez de todos los tiempos. Esa mujer canta hermoso. Y escucha a esa mujer decir dos palabras y eso paga la boleta para ir a verla. Sus mejores canciones han surgido de los momentos más duros de su vida a nivel emocional, de rupturas emocionales, de traiciones, de momentos de dolor. De ahí han salido sus canciones. Limitada en la mente con ganas de tirarse al piso, de hundirse en la depresión. Y de ahí ha salido su más bello arte. Pienso en Van Gogh, el artista, el pintor. Pienso en Dostoyevsky. Dice Borges, el gran Borges. Está recogido en uno de sus libros, lo dijo en vivo en una entrevista. Todo lo que le pasa al hombre, dice él, lo bueno y lo malo. También eco de esta palabra hace Sábato. Dice, incluso sobre todo lo malo, dice Sábato. Pero dice Borges, que todo lo que le pasa al hombre, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Y tiene que aprovecharlo. ¿De dónde sale el arte, la inspiración para escribir unas líneas geniales? Del bochorno, de la tristeza, de la humillación, de la vergüenza, de la desventura. De ahí luego sale y se pone en palabras y surge una gran obra, surge un gran poema, surge un gran cuento, una metáfora, una parábola, una fábula, algo que le cambia la vida a muchos. Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, el autor ruso, abre el prefacio de su obra Memorias del Subsuelo haciendo una confesión y dice, esta obra es medio ficción, medio autobiografía. La vida de Dostoyevsky fue dura y él abre su obra Memorias del Subsuelo diciendo, soy un enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable. Creo que padezco del hígado, pero no sé absolutamente nada de mi enfermedad. Ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele.
y después de eso nos regala Memorias del Subsuelo, una de sus más grandes obras. Incapacitado por su realidad, por lo que era, por lo que tenía, por lo que sentía, y cambió la historia. ¿Quién no sabe quién es Dostoyevsky? Al menos por cultura general ha escuchado su nombre. Y quien se da la oportunidad de leer sus obras es totalmente transformado por sus palabras. De un incapacitado. Y no es esto propio de autores por ahí famosos, filósofos. Tenemos en el libro de Lamentaciones las confesiones de Jeremías, el gran profeta, pero que a la luz de lo que hemos venido hablando hoy, el incapacitado profeta. Dice Jeremías en Lamentaciones 3, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo y le adjudica a la realidad de la vida todo lo que sucede y todo su pesar. Dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, o sea, enfermedad y hambre. Edificó baluartes contra mí, enemigos, y me rodeó de amargura y de trabajo, humillación. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de tiempo. Y pasa después de esto a regalarnos el libro de Lamentaciones, Megilat Eja, el rollo de las Lamentaciones, que es una obra tremenda, que hace parte del canon bíblico. Un incapacitado moralmente, espiritualmente, su espíritu abatido, regalándonos preciosas joyas de arte clásico, espiritual. Capacitado, incluso en la mente, porque en su mente él se asumía como un castigado de Dios, como un hombre bajo el látigo de su enojo. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, dijo, me tengo que levantar de aquí, tal vez no desde la mente, tal vez no desde la emoción, desde la realidad, a ver qué hacemos diferente. ¿Incapacitados? Aún incapacitados hay muchas cosas que podamos hacer. Mientras, dice la letra del himno del Estado de Israel, dice, mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente un ojo aviste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sión y Jerusalén. Mientras haya algo de aliento, mientras una identidad celestial esté adentro de un corazón, aunque ese corazón esté abatido y lleno de pesares, algo habrá que se pueda hacer. Algo habrá que se pueda hacer. Queridos, esto no es un tema de levantar al caído. Si estás triste, bueno, anímate con estas palabras. Esto es un mensaje de realidad. Dije que iba a hablar de la proactividad. Pongámonos proactivos. Las situaciones son hostiles. El ambiente es negativo, antagonista. Pongámonos la 10, como se dice hoy modernamente, y vamos a darle. Porque si incluso dándole, haciendo, siendo proactivos, incluso con todo y eso, hay dificultad para lograr las cosas, ¿dónde nos vamos a quedar si ni siquiera le ponemos esta intención? O como lo dice Pedro, lo dice mucho mejor que yo, primera de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerán el impío y el pecador? Si el que le echa ganas con dificultad lo logra, ¿dónde queda el que ni siquiera lo intenta? ¿Dónde queda el que ni siquiera se prepara? ¿Dónde queda el que ni siquiera se la prueba a ver? Es necesario, dice Hechos 14:22, la segunda parte, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué quieres para ti? ¿Qué nueva realidad quieres? ¿Qué nuevas cosas quieres? ¿Sabes qué? A través de mucha tribulación,
de mucha confrontación, de mucho esforzarte, de chocarte contra una realidad y contra otra, vas a lograr eso que quieres. Una realidad paradisíaca, divina. ¿Cómo lo dijo Borges? Lo dijo tan lindo, lo dice él. Por el paraíso en un muro. ¿Acaso haga referencia al muro de los lamentos, en quien muchos ven el paraíso? Porque tienen un modo de acercarse a lo divino en su plegaria. ¿Qué buscas tú? Tal vez no busques ser un literato como Borges, un filósofo como Dostoyevsky, un justo como Abraham, un deportista de élite como Cristiano Ronaldo. Tal vez busques una vida simple, tal vez busques solo tu realización personal, ser feliz, tener un negocio, una familia linda, ser padre y nieto y abuelo, perdón, de grandes, muchos y hermosos nietos. Busques lo que busques. Sabes que tienes que tomar la responsabilidad desde bien temprano, ser proactivo, pegar primero, correr a la línea de batalla primero, para convertirte en eso que quieres ser. Que en medio del proceso va a encontrar mucha dificultad y vas a encontrar muchas razones para discapacitarte e incapacitarte aquí. No te limites. Como dice Eugenio Derbez en una película, échale ganitas, échale ganitas. Pon todo de ti, tira toda la carne al asador, porque aún así se va a presentar mucha dificultad, pero solo el que tira toda la carne al asador y no escatima fuerza alguna y no se reserva esfuerzo alguno, solo esos son los que lo logran. Y yo quiero que digamos, somos esos los que lo logramos. Señor, yo te doy gracias por esta palabra en la que nos has permitido hoy pensar y meditar y reflexionar. Te ruego que esta palabra se fije en lo profundo de cada uno, que de verdad nos permita revisar hacia adentro, que luego de este ejercicio de compartirla, todos podamos hacer el ejercicio de interiorizarla, de meditarla, de reflexionar, de ver qué tanto de esto hay en mí y qué tanto me falta y qué tanto puedo hacer y qué le puedo agregar. Que muchos, cada uno de los que me escuchan, pueda hacer el trabajo de en su interior agregarle a esto y sacar todavía mejores ideas para ellos y para compartirlas con un mundo que necesita cada vez de personas más proactivas, más echadas para adelante, más insistentes y persistentes y en cierto sentido tercas, que insisten, insisten, insisten hasta que lo logran, a pesar de dificultades y de incapacidades. Levanta tanto incapacitado moral que hay, levanta tanto incapacitado emocional, a tanto incapacitado mental. Levántanos desde la voluntad, desde la fuerza del espíritu, de un alma que proviene de lo alto, que late todavía en nuestro pecho, en nuestro corazón, adormecido y agobiado por tanta cosa. Levántanos y despiértanos para tu gloria y para por fin expresarnos y vivir, Señor. Te doy gracias por esto. Amén. Y amén. Gracias a todos ustedes también por estar. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.